Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo que pasa en el universo de las telenovelas turcas y más allá. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Prepárate para sumergirte en un mar de drama, exclusivas y opiniones sin filtro, porque aquí no nos andamos con rodeos. Y si ya eres parte de esta gran familia, qué alegría tenerte de vuelta. Hoy vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, algo que ha dividido a los fans y que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si lo adivinaste por el título, vamos a analizar esa supuesta declaración explosiva de Demet Özdemir sobre Can Yaman y un premio que al parecer merecía. Agárrense fuerte porque esto se pone bueno. Antes de que entremos en materia, quiero pedirte un favor enorme. Si te gusta el contenido que hacemos aquí, si disfrutas de enterarte de todos los chismes jugosos y de nuestras opiniones honestas y directas, por favor, suscríbete al canal. No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndote lo mejor del mundo del espectáculo. Activa también la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, porque aquí siempre tenemos algo nuevo y emocionante para compartir. Gracias de antemano por tu apoyo. Ahora sí, vayamos al grano. Como ya sabrás, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido objeto de especulaciones y debates desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. La química que desprendían en pantalla era innegable, y muchos fans fantasearon con la idea de que su romance traspasara la ficción. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir, resultó ser mucho más compleja. Tras el final de la serie, ambos actores tomaron caminos diferentes. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó su carrera con otros proyectos, mientras que Demet Özdemir siguió trabajando en Turquía, protagonizando diversas telenovelas y películas que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Durante estos años, la relación entre Demet y Can ha sido un misterio. Rara vez se les ha visto juntos en público, y sus declaraciones sobre el otro han sido escasas y, en ocasiones, ambiguas. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la curiosidad de los fans y la prensa del corazón. Pero, ¿qué es lo que ha desatado esta nueva ola de rumores? Todo comenzó con la entrega de un premio, un prestigioso reconocimiento a la trayectoria y el talento en la industria del entretenimiento. El premio en cuestión fue otorgado a otro actor, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según varios medios y publicaciones en redes sociales, Demet Özdemir habría hecho una declaración contundente, afirmando que en realidad, Can Yaman era quien merecía ese premio. Imaginen el revuelo que esto causó. Las redes sociales se inundaron de comentarios, opiniones y teorías sobre lo que Demet realmente quiso decir. Algunos fans aplaudieron su supuesta honestidad y valentía al defender a Can, mientras que otros la criticaron por meterse en asuntos que no le incumben y por reabrir heridas del pasado. La etiqueta almohadilla Demet Can estuvo en tendencia global durante horas, y los foros de discusión ardían con análisis exhaustivos de cada gesto, cada palabra, cada mirada que ambos actores habían intercambiado a lo largo de los años. Ahora, es importante que seamos cautelosos con esta información. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que Demet Özdemir haya hecho tal declaración. La noticia se basa en rumores y publicaciones no verificadas en redes sociales, por lo que es crucial que no la tomemos como una verdad absoluta. De hecho, varios representantes de Demet han emitido comunicados negando rotundamente la veracidad de la noticia, calificándola de invención malintencionada destinada a generar controversia. Sin embargo, como bien sabemos, el río suena cuando agua lleva, y la insistencia de ciertos medios en mantener viva la llama de la polémica ha hecho que la duda persista en el imaginario colectivo. Sin embargo, independientemente de si la declaración es real o no, este incidente nos da la oportunidad de analizar la relación entre Demet y Can desde una perspectiva más amplia. ¿Qué hay realmente entre ellos? ¿Existe algún resentimiento por el pasado? ¿O por el contrario, mantienen una relación de amistad y respeto mutuo? ¿Fue la presión mediática, como algunos sugieren, la principal responsable de la eventual ruptura de su posible romance? Estas son preguntas que los fans se han hecho incansablemente desde el final de Erkenci Kuş, y que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. Para tratar de responder a estas preguntas, vamos a analizar algunos hechos y declaraciones que han hecho ambos actores a lo largo de los años. Recordemos, por ejemplo, las palabras que Demet pronunció en una entrevista hace algunos años, donde hablaba de la intensa presión mediática que sufrieron durante la emisión de Erkenci Kuş. En esa ocasión, Demet reconoció que la constante atención de los medios y los fans llegó a afectar su relación con Can,
y que ambos tuvieron que lidiar con expectativas muy altas. Era abrumador, confesó Demet en aquella entrevista, constantemente nos estaban fotografiando, analizando cada movimiento, cada interacción. No podíamos ni siquiera tomar un café juntos sin que se crearan historias sobre una supuesta relación. Por otro lado, también podemos recordar las declaraciones de Can Yaman, quien en varias ocasiones ha expresado su admiración por el talento y la profesionalidad de Demet. Can siempre ha destacado la buena química que tenían en el set de grabación, y ha reconocido que trabajar con ella fue una experiencia muy enriquecedora. Demet es una actriz increíblemente talentosa, declaró Can en una ocasión, trabajar con ella fue un placer absoluto. Tiene una energía contagiosa y una gran capacidad para conectar con el público. Sin embargo, estas declaraciones, aunque positivas, también han sido interpretadas de diversas maneras. Algunos fans ven en ellas una prueba de su afecto genuino, mientras que otros las consideran simples formalidades protocolarias. Si juntamos todas estas piezas del puzzle, podemos empezar a hacernos una idea de la complejidad de su relación. Es evidente que ambos actores sienten un gran respeto mutuo, y que la experiencia de trabajar juntos en Nerkencicus fue muy significativa para ambos. Sin embargo, también es cierto que la presión mediática y las altas expectativas pudieron haber afectado su relación personal. Además, es importante tener en cuenta que ambos actores son personas con sus propias vidas, sus propias ambiciones y sus propias prioridades. Es perfectamente posible que simplemente hayan decidido seguir caminos separados y mantener una relación cordial, sin necesidad de que exista ningún drama ni resentimiento de por medio. Volviendo al tema del premio, incluso si Demet no hizo la declaración que se le atribuye, es interesante reflexionar sobre si Can Yaman realmente merecía ese reconocimiento. Desde mi punto de vista, Can es un actor muy talentoso y versátil, que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Su trabajo en Nerkencicus fue sin duda excepcional y catapultó su carrera a nivel internacional. Interpretó a Candivit con una intensidad y un carisma que cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndolo en un verdadero ícono de las telenovelas turcas. Sin embargo, también es cierto que Can ha sido objeto de críticas por algunas de sus actitudes y declaraciones. En ocasiones ha sido acusado de ser arrogante y egocéntrico, y algunos de sus comentarios han generado controversia en redes sociales. Esto sin duda ha afectado su imagen pública y ha podido influir en la percepción que tiene la gente sobre su talento. Recordemos, por ejemplo, aquella famosa entrevista en la que Can hizo comentarios considerados sexistas y despectivos hacia sus compañeras de trabajo. Estas declaraciones provocaron una ola de indignación y dañaron seriamente su reputación. En definitiva, la cuestión de si Can Yaman merecía o no el premio es un tema subjetivo y que depende de la opinión de cada uno. Lo que sí es cierto es que Can es un actor con mucho talento y potencial, y que tiene mucho que ofrecer a la industria del entretenimiento. Su carisma innegable y su dedicación al trabajo son innegables, y es probable que siga cosechando éxitos en el futuro. Ahora, volviendo a Demet Özdemir, independientemente de si hizo o no la declaración sobre el premio, creo que es importante destacar su trayectoria y su talento. Demet es una actriz muy completa, que ha demostrado su capacidad para interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Su trabajo en telenovelas como No. 309 y Doğdu Une Kaderindir ha sido muy aclamado por la crítica y el público, y la ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Su versatilidad y su entrega en cada papel la han convertido en una de las favoritas del público, y su talento sigue creciendo con cada nuevo proyecto. Además, Demet es una persona muy carismática y cercana a sus fans. Siempre se muestra agradecida por el apoyo que recibe, y se esfuerza por mantener una relación cercana con sus seguidores. Esto la convierte en una figura muy querida y respetada en el mundo del espectáculo. Su humildad y su autenticidad son cualidades que sus fans valoran enormemente, y que la diferencian de muchas otras celebridades. En conclusión, el tema de la supuesta declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman y el premio es un claro ejemplo de cómo los rumores y las especulaciones pueden generar controversia y dividir a los fans. Es importante que seamos cautelosos con la información que consumimos en redes sociales, y que no demos por sentado que todo lo que leemos es verdad. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la pasión, pero es fundamental mantener una actitud crítica y verificar la información antes de sacar conclusiones precipitadas. Independientemente de si la declaración es real o no, este incidente nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre la relación entre Demet y Can, y sobre el talento y la trayectoria de ambos actores.
Ambos son figuras muy importantes en el mundo del espectáculo turco, y tienen mucho que ofrecer a la industria del entretenimiento. Y como siempre el tiempo dirá qué depara el futuro para ambos, tanto a nivel personal como profesional. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la supuesta declaración explosiva de Demet Özdemir. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son especulaciones y opiniones personales, así que tómenlo con pinzas. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas las versiones y teorías que circulan por ahí. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet realmente hizo esa declaración? ¿Creen que Can Yaman merecía el premio? ¿Qué piensan de la relación entre ambos actores? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. ¿Creen que algún día volveremos a ver a Demet y Can juntos en la pantalla? ¿O es que su historia, al menos en el ámbito profesional, ha llegado a su fin? Las apuestas están abiertas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos eso esperamos. Cara guiño.